Hola a todos compañeros, encantado de estar de nuevo con vosotros. En esta ocasión os traigo una pantalla muy especial, la que para mí es la mejor pantalla de mercado a día de hoy para motos. Una pantalla de la marca Hado, más concretamente la Hado S6. Esta pantalla pasa unos tests y controles de calidad impresionantes. Y ahora vais a ver por qué lo digo. Pero antes de entrar en materia os voy a poner un vídeo creado por la compañía Hado donde podéis ver sus actitudes y cualidades. 43.6 degrees Fahrenheit, scorching heat. 2,000 kilometers of relentless endurance. This is no show, it's the real test. Precision that honors the art of engineering. Extremes that prove the core of reliability. Pro riders of the Taklimakan Rally charge through the desert, the violent vibrations hammering our products to the limit. 100-fold salt corrosion cannot shake its accuracy. Every function stays reliable as day one. Here, we rewrite the standards. Bueno compañeros, pues vamos a ver cómo arrancaría la pantalla una vez que vamos a encender la moto. En este caso a darle nada más que la llave. Bueno, ahora os enseño un detalle de la pantalla para que veáis lo bien pensada que está, la calidad que tiene. Este sería el módulo del GPS. Este sería el gancho. Esta pantalla no se conecta a USB-C en casa, a no ser que tengáis un cargador de móvil que dé hasta de 8 hasta 24 voltios. Si tuvierais un cargador de 8 voltios podríais, si no, ya vais a tener que conectar directamente a batería. ¿Vale? ¿Por qué? Porque es una pantalla muy potente y está pensada para funcionar en la moto, básicamente. Se realiza todo desde la moto, tiene una interfaz muy intuitiva y funciona muy rápidamente, con lo que no os va a dar ningún follón. Veis la pantalla en sí y veis la calidad de materiales de la que está hecha, que se ve que está muy bien. Aquí sería donde iría enchufado, ¿vale? Se puede poner con tornillos o sin tornillos. Si queréis evitar que por vibraciones se pueda ir, le metéis los tornillos y ya está. Tiene 3 métodos también de anclaje. Y está muy bien la pantalla, está muy bien pensada. Este sería otro método, ¿lo veis? Viene preparada para adaptar a cualquier tipo de moto, ¿vale? Yo la tengo conectada bajo llave, arrancaría con el logo Hado Smart. Entraría en el modo de pantalla donde nos daría datos GPS, velocidad, presión de neumáticos. Y cuando conecta el móvil que tengo en el bolsillo, pues entraría en el modo... En este caso no Android porque yo llevo un iPhone, CarPlay. Queremos volver a la pantalla principal donde más nos interese y vemos la expresión de los neumáticos en tiempo real. 3 bares trasero 22 grados, 2,6 delantero 19 grados. Correcto, porque yo tenía la de atrás va a 3 y la de delante a 2,5, está marcando 0,1 más, pero está perfecto. Temperatura corresponde con la temperatura ambiente, o sea que bien. Y GPS ahora mismo no me está dando datos porque esto toma datos del propio GPS que tiene. Nos daría la dirección a la que vamos, ¿vale? Por brújula, altitud de nivel del mar y kilómetros hora. Queremos ir a la pantalla Android, pues iríamos aquí, ¿vale? Aquí tendríamos el mapa, tendríamos si queremos escuchar música. Aquí tenemos, no estoy conectado porque estoy dentro del garaje, no me va a dejar. Podemos poner el mapa en sí, podemos compartir lo que es pues la pantalla con la música. Se está conectando, está intentando realizar la conexión, pero evidentemente no puede, ¿vale? Y aquí tenemos todas las aplicaciones que tengo en el móvil.
mensajes, teléfono, podemos hacer llamadas como queramos, vamos, que está muy bien. Se mueve muy bien, podemos entrar en Spotify, poner música, calendario, todo lo que podamos tener en el móvil, Calimoto, lo vamos a tener aquí en pantalla, WhatsApp, que a través del casco podemos hacer llamadas, leer los mensajes, nos los dice, y a través de la voz, pues crear mensajes instantáneos, el Waze, que nunca lo uso, y nada más, así estaría. Y yo casi siempre la llevo aquí. La interfaz de pantalla, que a mí personalmente es el que más me gusta, porque podéis ir escuchando música igualmente, o lo que queráis, o seguir escuchando las recomendaciones del mapa, porque aunque vayamos aquí me va a dar indicaciones en tiempo real de si llevo un mapa, de hacia dónde me tengo que dirigir a través de voz. Y a mí esta pantalla me resulta bastante interesante por tema de los neumáticos, la dirección, actitud, me parece muy curiosa y es algo que no tienen las demás pantallas, ¿vale? Y nada más, el funcionamiento ya veis el que es, ya veis cómo queda la moto, que queda muy bien incorporado. Detalle de los sistemas de fijación que trae la pantalla, trae 4 sistemas de fijación, el de BMW, este para motos más deportivas, la pieza redonda que se encastra en el centro de manillar, este para motos Adventure en la barra delantera y este universal para todo tipo de manillares, ¿vale? Iría aquí, como veis, y cualquier tipo de manillar. O sea, serían 4 métodos: BMW para motos más deportivas, para motos Adventure y el universal. Y todas las piezas necesarias para adaptar vienen en estas cajas: 1, 2, 3, 4, 5, herramientas, piezas, adaptadores, módulos, todo lo que necesitéis para montar la pantalla viene ahí perfectamente estibado y perfectamente pertrechado. También hay que decir que la H266 tiene total compatibilidad con las BMWs, o sea, podéis acceder a todos los datos de BMW, tiene una interfaz propio para la moto BMW y eso está muy bien, ¿vale? Este sería el adaptador para la moto BMW y tendría su interfaz propio donde podéis ver todos los datos en tiempo real de la moto, ¿vale? La pantalla se ve muy bien, ya veis que está testada al máximo. La calidad de imagen es brutal, aquí tenéis diferentes ajustes que tendría. Si nos vamos aquí, tiene las cámaras de vídeo, la trasera que tiene... Bueno, y aquí tenéis un detalle de la cámara que está fabricada por Sony, Full HD, de las que he tenido la que mejor calidad de imagen tiene y de apariencia también la mejor, la más robusta. Desde luego es una gozada tenerla a mano, se ve que es de una excelente fabricación. Está muy bien. Vamos a hacer la prueba de BCD a ver si funciona correctamente. Nos ha indicado que nos ha pasado un coche. Veis cómo funciona perfectamente. Lo tengo que poner un poquito más recto para que llegue más allá. Se escucha una señal sonora y nos está indicando que se nos acercan por detrás. Otro coche que se nos acerca. Ahí veis que está pitando, que tenemos un vehículo detrás. Como me ha pitado, Y eso que no lo tengo bien colocado, tengo que darle más. ¿Veis? Me está pitando en el intercomunicador. Me está dando indicación. ¿Veis cómo se acaba de encender? Indicándonos que viene un coche por detrás. La delantera no la tengo todavía conectada. ¿Qué más tenemos? Y los ajustes. Tiene para grabar, longitud de vídeo, imagen de espejo, car parking, vídeo wifi. Podemos tener el vídeo por wifi para vigilar a la moto. Tiene presión de neumáticos, GPS. Tema de que nos indique si se nos acerca un coche por detrás, si queremos que sea una indicación media, alta, baja, a partir de qué velocidad. Vale, está muy bien, está muy bien estipulado. BCM, que es control de la dirección, y tema de Bluetooth, que está todo conectado ya, no habría problemas.
Luego nos vamos al sistema, tenemos pantalla, brillo, sonido táctil, botón de asistencia, botón de conexiones. Ya veis que os podéis buscar actualizaciones. Está muy bien, en tiempo real se ve muy bien, al sol se ve perfectamente, no pierde brillo, la pantalla es una verdadera genialidad. Otros detalles a tener en cuenta es que cuando apagamos la pantalla nos va a dar una serie de datos muy curiosos, lo vais a ver en pantalla, que es la distancia que hemos recorrido antes de que se apague, la máxima velocidad que hemos alcanzado, la media de velocidad, la diferencia de altura que hemos alcanzado de nivel del mar y el tiempo que llevamos en marcha, algo que es muy curioso y que está muy bien. Cuando encendemos esta sería su interfaz de encendido, la pantalla Hado Smart. Va a iniciar por interfaz de pantalla, pero en cuanto se conecta al móvil se va a conectar bien sea a Android Auto o a Apple CarPlay. Ahora vais a ver, ya he hecho la conexión para que veáis lo rápido que es y ya veis qué fácil funciona. Podéis hacer todo lo que queráis, en este caso están los mensajes puestos. Podéis seleccionar de Apple cualquier podcast, cadena 100, los 40 principales, lo que os dé la gana. Fijaos la fluidez que tiene incluso con los guantes. Es una pantalla súper dura, no se raya, está testada para calor, frío, en temperaturas extremas y en parajes extremos. Pues podemos poner otras aplicaciones como puede ser, yo qué sé, pues, ¿qué más tenemos por aquí? Pues Spotify, aquí lo veis, ¿vale? Veis lo rápido que abre, que bien funciona, qué fluidez y cualquier cosa que tengáis, bueno, pues podéis seleccionarlo. En este caso podéis leer los mensajes a través de lo que es intercomunicador, escribir el mensaje que no escribiríais, sino que lo editaréis con intercomunicador y hacer llamadas. Para hacer llamadas normales, pues cabe decir que esta pantalla trae un mando a distancia. Detalle del mando a distancia, que se monta en muchas posiciones. Para montarlo viene en una de estas cajas todas las piezas necesarias y todos los adaptadores necesarios para montarlo en la posición que nosotros queramos. El mando está muy bien y te da mucha comodidad y la verdad que es un detalle a tener en cuenta. También que os facilita mucho el uso, que en este caso yo no la tengo instalada y es una verdadera pasada porque lo podéis conectar a cualquier sitio y os facilita un montón el uso. Pues podemos a través de Siri o a través del sistema de Android o de cualquier otro decir que queréis hacer una llamada y vais a hacer una llamada de teléfono pues a quien queráis, ¿vale? Es algo muy fácil y funciona a la perfección, está más que comprobado. Como he dicho, la conexión va directamente a batería, es muy fácil de hacer, no tiene problema ninguno y es una verdadera maravilla. Una pantalla que merece mucho la pena, que no os va a dejar tirados, que se ve muy bien en cualquier condición. Una pantalla top, para mí, de todas que he probado, la mejor pantalla a día de hoy del mercado, sin lugar a dudas. Podéis ver estas pantallas en la página web de Hado, que es la hadomoto.com, y tienen dos modelos, creo, el S6 y el S1, y en diferentes configuraciones con más o menos cosas. En este caso, esta pantalla trae cámara delantera, cámara trasera, Full HD de la marca Sony en aluminio, preparadas para aguantar cualquier tiempo. Trae también los sensores de presión de neumáticos que son muy precisos y gracias a las cámaras tiene grabación de accidentes 24 horas y tiene también tema de que nos puede detectar cuando se nos acerca un coche por detrás y darnos un warning avisándonos de que se nos acerca un coche, no vayamos a hacer un cambio de carril involuntario, adelantar otro coche y nos puede llevar otro coche por delante, algo que es muy interesante. Bueno, compañeros, pues hasta aquí ha llegado el vídeo, espero que la pantalla os haya gustado, parecido interesante. Si os ha gustado y queréis hacer cualquier comentario, cualquier pregunta, yo os lo responderé gustosamente
directamente, si no también tenéis la pantalla de jadomoto.com para salir de cualquier duda y donde podéis encontrar información mucho más detallada de la que os acabo de dar y de más valor seguramente, y espero que os haya gustado. No os olvidéis suscribiros y aquí estoy para lo que vosotros necesitéis en mi canal, en Happy Tail, y nos vemos en el próximo vídeo si queréis. Hasta otra, compañeros.